acá. Bueno, muy buenas noches, tardes, días, dependiendo del lugar, la hora y el momento donde vean este video. Bienvenidos a estos jueves de cápsula. Hoy es un jueves muy especial como todos. Hoy les voy a hablar acerca de las heridas del niño interior. Hoy vamos a ver esas 5 heridas que siempre nos han marcado y que de una u otra forma han influido en nuestra vida día a día, de manera inconsciente, por supuesto. Y también al final, si nos queda un espacio de tiempo, les voy a regalar una técnica para que también en casa puedan trabajarla, donde puedan sanarla, donde puedan recuperar ese niño interior que finalmente es ese niño creativo, ese niño que se divierte, ese niño que ama la vida, ese niño que en algún momento lo perdimos por situaciones de la vida y que hoy como adultos nos ha costado poder recuperarlo. Bueno, hoy vamos a iniciar entonces con este capítulo. Y bienvenidos a Juliana, a Gladys, bienvenidos a esta misión, a Gloria, donde vamos a interactuar mucho. La idea es que cada vez que hable de una herida, ustedes identifiquen si la tienen o no la tienen. Hay personas que tienen una, dos, tres. En mi caso yo tengo las 5 heridas, las tuve en algún momento y las he trabajado mucho y sigo trabajando en algunos puntos que he identificado que todavía hace falta fortalecer dentro de ese trabajo. Finalmente yo siento que toda la vida trabajamos, pero a medida que tú te vas limpiando, que te vas recuperando, realmente vas recuperando también ese amor a la vida y vas recuperando muchas cosas en esos 8 aspectos de tu vida, como son la parte del dinero, la salud, la economía, la espiritualidad, las relaciones, la familia, en la parte social y laboral. Bueno, bienvenidos a todos entonces. Vamos a empezar con qué es el niño, qué es ese niño interior, ese niño herido que siempre hemos escuchado en esas capacitaciones de superación personal, cuando vamos a terapia, cuando de pronto alguien nos dice, es que tienes la herida de la humillación, la herida del abandono, la herida de la traición. Entender un poquito qué es eso, cuáles son esas características que tiene cada uno y empezar a comprender. Acuérdense que cada vez que hacemos un Facebook Live y hacemos comprensión de lo que estoy explicándoles, ya tenemos ganado un 50% de conciencia acerca de lo que nos sucede. El otro 50% es un trabajo interno que cada uno debe ocuparse para seguir mejorando como ser humano, para seguir entregando a nuestros hijos, a estas generaciones que vienen más adelante, un mejor bienestar desde la parte mental. Hola María, ¿cómo estás? Hola Gloria, buenas noches. Desde Tampa, Florida. Ay, muchas gracias, bienvenida. Bueno, que te enriquezca esta horita y unos cuantos minutos más que va a ser con mucho cariño y muy especial para todos ustedes. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es el niño interior? Realmente el niño interior estamos hablando de una realidad psíquica, diferenciada del adulto, pero que inspira y condiciona a este adulto. Realmente toda nuestra vida se vive generando repeticiones y experiencias de nuestra vida por esas pequeñas heridas y emociones que en algún momento nosotros como niños sentimos, pero no expresamos y que de una u otra manera se quedan en el inconsciente y cuando llega un momento dado y hay un estímulo que se parece a aquello que vivimos, no lo recuerda y nos hace comportar o reaccionar de una manera particular. Sin embargo, como no somos conscientes del para qué estamos reaccionando de esta manera, seguimos repitiendo historias, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Muchas de las dificultades que se presentan en nuestra vida son consecuencia de un niño interior herido. El niño interior realmente es una pequeña criatura que en algún momento quiso ser atendido, quiso ser escuchado, quiso ser abrazado, quiso ser tratado, quiso ser visto, quiso ser apapachado, abrazado, quiso ser tenido en cuenta, pero que por alguna razón, por algún momento o por la misma perspectiva del niño, lo vivió de una manera diferente con dolor, desde una emoción. Sin embargo, ese niño no tuvo los recursos para expresarlo de manera adecuada y eso se fue generando dentro de él de tal manera que hoy nosotros como adultos nos comportamos como niños. Realmente nosotros los adultos somos niños emocionales. Siempre tomamos decisiones desde una emocionalidad, no desde la conciencia, sino desde la emoción, desde esa emoción de ese niño. Recordemos que la historia nos cuenta que nuestro cerebro es incompleto.
nuestro cerebro no, la información de nuestro cerebro. Toda la información que nosotros tenemos, ese 5%, que es lo que llamamos consciente, no está completo. Simplemente son algunas memorias de algunas cosas que recordamos. Y por lo regular siempre lo que recordamos y lo que sentimos son las emociones poco agradables, son las emociones de dolor, de tristeza, de amargura, ¿sí? Entonces, esos pedazos son los que nosotros vamos a capturar para poder rehacer la película de nuestra vida y no seguir repitiendo estas historias. Hola Lili, ¿cómo estás? Bienvenida, qué rico que estés aquí. Bueno, como esa película no está completa, la mayor parte de todos los recuerdos, sensaciones y emociones que tenemos nosotros siempre son de recuerdos de lo poco bueno. ¿Por qué? Porque siempre hemos sido acondicionados. Nosotros realmente no sabemos cómo alimentar a un niño, cómo fomentar ese amor en un niño, sino que simplemente repetimos lo que aprendimos de nuestros padres y nuestros padres de nuestros abuelos, donde finalmente el concepto de amor, de cariño, digamos que no era el vox populi en ese momento y que simplemente aprendieron algo para poder sobrevivir y estar en el medio, más no para poder disfrutar de ese medio. Hola, buenas noches Adriana y Camila. Bueno, lo que no vayan comprendiendo, por favor, acuérdense que esto es interactivo y la idea es que todos nos enriquezcamos acá y que podamos comprenderlo de una manera sea mucho más agradable y que cree ese movimiento interno en cada uno de nosotros. ¿Nosotros por qué sufrimos? Nosotros no sufrimos porque la vida no nos haya dado lo que queremos. Realmente nosotros sufrimos porque no tenemos la conciencia para ver lo que realmente la vida nos ha dado. Siempre un niño, si nosotros nos comparamos con un niño no tiene mañana, un niño no tiene un hoy, no tiene el ayer, no tiene el mañana, siempre vive del hoy, siempre desde el presente. Y nosotros en algún momento de tiempo perdimos ese niño, lo perdimos definitivamente. Y cuando nosotros logremos cambiar esa forma de ver las cosas, realmente vamos a cambiar nuestra experiencia de vida. Cuando tú trabajas en ti y recuperas a ese niño interior, ¿qué puede significar? Muy simple, vivir en el aquí, vivir en el ahora y como lo hace el niño desde una manera muy sana, desde el disfrute, desde la verdadera felicidad, porque es que la felicidad no es otra cosa sino el vivir hoy. A muchos nos pasa que nos llega un recibo y entonces dice hay que pagar el 18 de mayo y hoy estamos el 24 y ya estamos estresados pensando en cómo vamos a recuperar esa plata para el 18. Desde ahí ya nosotros empezamos a estresarnos, a estar en malestar y a no disfrutar del día a día. Hola Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. Hola Caro, bienvenida también. Hay una estadística muy interesante y es que un niño promedio día se ríe 100 veces al día, más o menos, está en ese promedio. Un adulto sonríe, y eso que cuando le va bien, cuando hay algo que le gusta, entre 9 y 12 veces al día. Entonces imagínense cuál es el nivel de disfrute de un niño frente al nivel de disfrute que tenemos nosotros los adultos. Es claro que si nosotros no limpiamos las heridas básicas de ese niño, eso que nosotros aprendimos en algún momento, va a seguir ahí, va a seguir mostrándonos esos programas, van a seguir recreando nuevamente esas experiencias que nos han hecho sentir de una u otra manera en malestar, en sufrimiento, ni siquiera en dolor, en sufrimiento. Recuerden que el dolor es una emoción natural del ser humano, sin embargo el sufrimiento es una elección. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a estar en función de recrear esas experiencias de sufrimiento. En muchos casos ese niño interior es responsable del autosabotaje. El niño interior te impide realmente cumplir tus sueños, tus metas, tus logros, tus anhelos, tus proyectos. Es responsable de generar esos mapas de un mundo que es doloroso, que es un mundo donde hay que lucharlo, donde hay que guerrearla, donde hay que trabajar y cero disfrute. ¿Sí? John Grinder, que es el co-creador de la PNL, decía que no es una herida de un niño, y cuando se trabaja con el niño interior no hay que sanar la herida, sino expulsar al ladrón interior, porque realmente él de una u otra manera nos está quitando inconscientemente lo que nosotros podemos o queremos, que son nuestros sueños. Este niño herido realmente es responsable de generar esos mapas y ese niño herido que vive en nuestro interior es el que crea nuestro sistema de creencias.
el cual está comprendido básicamente por aquellos primeros programas basados en sentimientos que siempre, siempre van a ser grabados entre los 0 y los 12 años, que es más o menos el promedio donde el cerebro derecho tiene la mayor ponderación y es el que se encarga de grabar como una esponja todas las emociones y situaciones y interpreta. A partir de los 12 ya más o menos el cerebro izquierdo empieza a racionalizar y empieza ya a dar una concordancia a eso que nosotros tenemos como perspectiva. Eh, Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Susilem? Ahora sí lo dije bien. Bueno, el niño herido que vive en nuestro interior crea definitivamente todas esas creencias y digamos que este niño o estas sensaciones o estas emociones que aprendemos explican nuestra compulsión, cómo reaccionamos nosotros cuando repetimos esas historias con ese mismo resultado. Se dice que nosotros los seres humanos somos los únicos animales que 2 veces nos tropezamos con la misma piedra. Y es algo muy particular porque nosotros podemos estar estamos repitiendo un resultado, estamos repitiendo una experiencia y nuestro entorno ve que lo estamos haciendo, pero nosotros no somos conscientes porque seguimos ese programa, lo seguimos repitiendo y hay veces hasta somos testarudos. La gente nos puede decir en un momento dado, pilas, estás repitiendo lo mismo, estás saliendo con la misma persona, estás repitiendo el mismo trabajo, estás teniendo el mismo jefe y nosotros no somos capaces de ser conscientes de averiguar el para qué lo estamos haciendo. Esta etapa, las primeras etapas de crecimiento del niño, que son entre los 0 y los 12 años, es un crecimiento intelectual, son fundamentadas ya desde una esponja, le llamo yo a esa parte de vida del cerebro, que son esos 12 primeros años, y que realmente te van a condicionar, no de una manera determinante por los siglos de los siglos, no, simplemente que te van a condicionar hasta ese momento de tiempo en el cual tú digas, ya me cansé de tener estos resultados, ya me cansé de atraer a mi vida los mismos trabajos, los mismos jefes, las mismas relaciones, venga, yo me voy a ocupar en mí a ver qué es lo que está generando que yo repita esas historias. Recordemos que la vida simplemente nos muestra lo que necesitamos nosotros para evolucionar como seres humanos. Y si nosotros no trascendemos eso, no lo vuelve a mostrar y no lo vuelve a repetir. La gran mayoría de las personas mueren sin trascenderlo. ¿Qué es lo que sucede aquí? No es solamente que tú no lo hagas, es simplemente que cuando tú no trasciendes esos programas, tú se los heredas a tus hijos. Recuerden que en la Biblia siempre hay esa frase que dice, todos los pecados de los padres serán trasladados 3 generaciones o 4 generaciones hacia adelante. Un curso de milagros lo especifica un poquito mejor y lo traduce de la siguiente manera. Toda la información que tú no trasciendas, se la vas a trasladar 3 o 4 generaciones hacia adelante. Los mismos programas, la misma información, las mismas emociones, la misma energía y los mismos resultados. Nosotros en este momento, cuando por ejemplo vamos a trabajar con PNL, en cualquier momento tú puedes tomar estos programas y puedes modificarlos. Pero si no lo haces, entonces va a seguir ese mismo sistema básico de creencias y así vas a caminar por el mundo como un zombie. El 95% de las personas, de acuerdo a la estadística, en el mundo no piden ayuda. Prefieren repetir las mismas historias, prefieren enfermarse, prefieren pagar drogas que hacer un viaje en el interior. Fritz Perls decía que un asunto no resuelto realmente es un asunto que va a volver en el tiempo hacia tu vida. Y Rudolf Steiner tiene un concepto llamado septienios, que es que cuando tú tienes una experiencia de vida en un momento de tiempo, si tú no lo resuelves, cada 7 años te va a regresar de una manera diferente, pero con el mismo resultado emocional. Entonces, siempre se van a presentar esos aspectos de una u otra manera. Siempre van a regresar a ti hasta que tú no tomes conciencia y lo trabajes. Estos mapas infantiles se convierten en filtros para nuestra vida. Son filtros perceptuales, ¿vale? Entonces, van a pasar para nuestras experiencias y es como si tuviéramos nosotros unas gafas azules. Entonces, si yo tengo unas gafas de color azul, yo voy a ver mi mundo de color azul. Si lo tengo de rojo, lo voy a ver de color rojo. Si lo tengo amarillo, lo voy a ver de color amarillo. Si tengo estas gafas con un filtro de dolor, voy a ver el mundo con dolor.
Si lo tengo con un mundo agresivo, lo voy a ver de esa manera. Entonces, si ese niño que sufrió un abandono, si sufrió una humillación, el adulto va a vivir ese mundo o de abandono, o de humillación, o de abuso, o de traición, según sea la herida que haya vivido en esa infancia. Cada pensamiento que nosotros hayamos tenido ha viajado a través de nuestra biología, y eso es claro, y ha activado respuestas fisiológicas. Entonces, el pensamiento genera una emoción. Esa emoción en el sistema límbico lo que va a generar va a ser unos químicos que van a bajar a través de nuestro cuerpo y que finalmente esos químicos de una u otra manera van a afectar el funcionamiento de algún órgano, dependiendo de la emoción y si es sostenible esa emoción en el tiempo. Por eso nosotros no, nosotros, la enfermedad no existe realmente. La enfermedad simplemente es una manifestación de un órgano que no está cumpliendo una función de manera correcta porque hay una orden desde el cerebro que se imparte para que así sea. ¿Vale? Las emociones que producen estas experiencias, cuando tú las sientes como niño, se codifican en nuestros sistemas biológicos, en los órganos, en las glándulas, en los músculos, etc. Sin embargo, una vez que esta persona como adulto se ha trabajado y ha sanado a ese niño herido en su interior, aparece la real energía de ese niño. Algunos autores le llaman el niño maravilloso, que aquí es cuando nace la expresión. Por ejemplo, ustedes ven a un adulto y dicen pues que se comporta como niño, se ríe como niño, juega como niño, habla como niño, pero realmente es ese disfrute, es ese permiso que ya se dio esa persona para poder disfrutar de la vida y para recuperar esa energía física que en algún momento se ha perdido. Los niños, si ustedes notan, los niños juegan todo el día y no se cansan. Y están siempre, siempre disfrutando, están creando, se están divirtiendo, se están asombrando de lo que ven, de su entorno, y están disfrutando de su entorno, a diferencia de nosotros los adultos. Bueno, entonces, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta acá? Ansiedad inagotable. Bienvenida Claudia, bienvenido Andrés. Entonces, para resumir esta primera parte, si deseamos un cambio profundo, realmente nosotros necesitamos cambiar nuestra experiencia básica. Entonces necesitamos trabajarnos interiormente, o a través de un terapeuta, a través de un psicólogo, a través de una persona de confianza que pueda ir a ese momento de tiempo en el cual se sufrió esa herida, darle la herramienta a ese niño en ese momento para poder que la exprese, para poder que la comprenda y recuperarlo desde el perdón y desde la comprensión. ¿Qué características, por ejemplo, Carl Jung llamaba al niño el niño maravilloso, cuando es un niño ya recuperado y es un niño sano? ¿Qué características de ese niño maravilloso, podrían formar parte de un adulto si no hubieran esas heridas? Entonces, muchas gracias, te agradezco, es con todo el cariño del mundo. Bueno, entonces, ¿qué características tiene ese niño maravilloso? Emoción por la vida, optimismo. Entonces, por ejemplo, en estos días mi hijo llegó y dijo, estaba con un amiguito y entonces estaban con un avión de juguete. Entonces mi hijo dijo, yo voy a comprarme este avión, voy a comprarme otro avión. Entonces el otro amiguito le dijo, ¿y cómo? Y yo, no sé, pero yo lo voy a comprar. Entonces el otro dijo, no, yo voy a decirle a mi papá que compre todos esos aviones y no te permita a ti comprarte ese avión. Entonces mi hijo fue optimista, pero el otro niño fue súper optimista. ¿Sí? ¿Cómo? No les interesa el cómo, simplemente lo tienen presente y ellos saben que lo van a conseguir. Y una de las particularidades de los niños es, piden el deseo y lo sueltan, y lo consiguen en muchos de los casos. La espontaneidad también es una característica de los niños que están sanos, que no están contaminados de creencias limitantes. La visión acerca del mundo. Siempre un niño ve el mundo como un lugar amistoso, como un lugar asombroso. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Pero qué es esta otra cosa? Mira eso tan lindo. Algo que a nosotros se volvió paisaje, para ellos se volvió toda una sorpresa. Y tiene un deseo constante de aprender y de ser único. Esas son las características más relevantes en un niño que todavía no tiene marcadas esas heridas
esas heridas de las cuales vamos a hablar en los próximos minutos. El niño interior determina muchas conductas del adulto, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Por eso es vital conocer qué ha quedado en ese niño, qué ha quedado en nuestro interior. Sin embargo, nosotros los adultos cerramos las puertas para no volver a tocar esas historias y no volver a sentir dolor, ese dolor que nos marcó. ¿Por qué? Es natural. El inconsciente tiene una función: protegernos. Cuando él siente ese sufrimiento, lo primero que él hace es mandar al rincón más oscuro del inconsciente esos sucesos para no volver a generar ese peligro de sufrir. Por eso nosotros los adultos nos da tanto miedo ir a hacernos terapia, porque cada vez que vamos a abrir nuestra mente, vamos a esas cosas que en ese momento no nos gustaron y no queremos volver a recordar esas emociones. ¿Vale? Bueno, ya vimos entonces cuáles eran las características de ese niño maravilloso. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las características de ese niño herido. Dependencia emocional, codependencia emocional, agresividad, desconfianza, baja autoestima, disfunción sexual, adicciones, y les gusta mucho el control. Ahorita van a entender, van a comprender más por qué esas características que son de cada una de esas etapas de un niño herido, ¿sí? Entonces esas son como las características de ese niño que las pueden, en un adulto, cuando encuentren algún tipo de estas características, ya dicen, uy, por acá hay algo que hay una oportunidad interesante para mejorar como ser, como persona, no para criticar, ¿vale? Bueno, entonces nosotros se tienen identificados 5 clases de heridas. Tenemos la herida del abandono, tenemos la herida de la humillación, el rechazo, el abuso y la traición. Todo esto sucede entre los 0 y los 12 años. Por eso los que somos papás, somos los que son mamás o los que tienen proyecto de vida, por favor, espero que esta información les sea de mucha utilidad, porque nosotros todos tenemos intención desde el amor. Lo que realmente nos estropea esa relación con los niños es el cómo nosotros estamos dando la información, ¿vale? Y no nos preocupamos en cómo ellos también la están interpretando. Esto no es para ahorita lapidarnos y decirnos, uy, ¿cómo le hemos cagado? No, es simplemente para comprender, hay una oportunidad, venga, vamos a fortalecerla, ¿vale? Cada vez que nosotros nos trabajamos a nivel interno, lo que estamos haciendo es fortalecer nuestro ser y fortalecer el ser de aquellos que van a seguir la descendencia de nuestro clan, que en este caso son nuestros hijos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con el primer niño herido. Entonces el primer niño es el niño abandonado. Como adulto, siente que no merece ese niño abandonado, que no merece tener bienestar, que no merece estar bien, que no merece ser amado, que no merece tener dinero. Siente que está bien todas esas cosas del no merecimiento, no tener amor, no tener buenas relaciones. En pocas palabras, como decimos en Colombia, estar jodido, carente, ¿vale? ¿Qué es una percepción para un niño el tema del abandono en la infancia? Puede ser encontrarse o sentir a unos papás que están apartados, unos papás que lo descuidan, no le ponen atención, unos papás que lo dejan solo o unos papás que son indiferentes. ¿Y en qué escenarios es posible que esa herida de abandono se genere en un niño? En la muerte de uno de los abuelos, si es un niño que ha sido criado afectivamente por los abuelos, en un divorcio, cuando uno de los dos papás se va, mamá o papá se va de la casa, en el nacimiento de un bebé, así sea pedido por el niño, porque hay un desplazamiento, ya no va a tener el mismo cariño, perdón, no va a tener la misma atención, no va a tener esa dedicación, entonces él se va a sentir en un momento dado abandonado. Cuando los papás trabajan todo el día, cuando ingresa a la guardería, que ese es uno de los choques importantes de un niño cuando siente abandono, o cuando lo dejan al cuidado de un familiar o de una persona que no es cercana a él. Hola Eliana, buenas noches. Listo, esas son como las características de los escenarios en el cual es factible que un niño abandonado nazca. Un niño interior abandonado, un niño herido desde el abandono,
genera codependencia y dependencia emocional en las relaciones de adulto. La codependencia y la dependencia emocional, de acuerdo a las estadísticas, es el 95% de las relaciones de pareja en el mundo, realmente. Y es básicamente afectado por un niño interior que tiene la herida de abandono. Cuando hay un niño con una herida de abandono, atrae a su vida una niña con herida de abandono. ¿Listo? Siempre somos correspondientes a lo que nosotros sentimos emocionalmente. Nunca vamos a traer, si yo me siento abandonado, si yo siento que soy un niño abandonado, es poco fácil o poco común que vaya a traer una mujer triunfadora, porque no vibramos en el mismo sistema de información, no tenemos la misma información, no tenemos la misma emocionalidad y no tenemos la misma resonancia emocional, ¿vale? Entonces, siempre vamos a traer a nuestra vida a esa otra persona que nos va a mostrar aquello que nos hace falta todavía por trabajar, por fortalecer y por trascender. Un niño con la herida de abandono es un fiel reflejo de su relación con el sexo opuesto, con el padre o con la madre, según sea el caso. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar mucho con ejemplos míos, no por chisme, sino para que ustedes también se identifiquen a ver si hay algo que les resuene dentro de su historia de vida. Yo les he contado en muchos Face que yo a los 3 meses, mi mamá por amor me entregó a mi papá y a mi tía. ¿Vale? Entonces ese niño cuando fue entregado a los 3 meses y de acuerdo a lo que yo he trabajado en mí por ese tema de abandono, comprendió que su mamá no lo quería y creyó que tenía culpa. ¿Sí? Entonces, como sintió que tenía culpa, sintió un no merecimiento. Cuando tenemos culpa, no merecemos. Ese es uno de los mensajes del inconsciente. ¿Vale? Entonces, ese niño no sintió el apapacho, no sintió el abrazo, no sintió el besito, no sintió el seno de mamá, porque tampoco chupó seno de mamá. Y entonces, ese niño sufrió en ese momento, como niño de 3 meses. ¿El qué hizo? Él lo guardó en su inconsciente para no volverlo a sentir, pero su vida de adulto se convirtió en atraer relaciones que de una u otra manera terminaban en una emoción de abandono. Entonces, en mis relaciones de pareja, siempre atraía a una mujer que me dejaba y cuando me dejaba, yo sentía la misma emoción que sentía a los 3 meses cuando mi mamá me entregó. ¿Vale? Una característica de un niño abandonado es o te abandonan o tú abandonas. ¿Por qué abandonas? Porque cuando tú sientes que te estás enamorando, el inconsciente te dice, pilas, porque te puede dejar. Entonces inconscientemente haces lo necesario para sabotear la relación, terminarla para que la otra persona, entre comillas, no te abandone. Eso es inconsciente, son programas 100% inconscientes. ¿Listo? Bueno. Otra característica que yo tenía es que cuando mi mamá biológica me entregó a mi tía por su educación nunca me dio un abrazo, nunca me dio ese apapacho, nunca, digamos que nunca se sentó a conversar conmigo. Era una mujer que era dedicada a la casa, veía muchas novelas, hablaba mucho con sus amigos afuera, pero conmigo nada. Entonces, ¿qué generó eso? Que cuando yo fui adulto, cuando fui a la adolescencia, pasaba algo chistoso. Yo no era capaz de entablar una conversación con una mujer. Entonces, ¿yo qué hacía de avispado? Le decía a un amigo, venga, parcero, acompáñeme, vamos a hacerle la visita a alguien. Y claro, como yo me la pasaba callado, porque no tuve esa comunicación con la mujer en mi etapa de niño, mi otro amigo sí había tenido ese desarrollo y siempre mis amigos se quedaban con las chicas que a mí me gustaban. Listo. Eso es una característica que me sucedió a mí. No quiere decir que sea la generalidad. Es la particularidad cuando yo me sentí abandonado con esa situación. Hola William, buenas noches. Buenas noches Daniela y buenas noches Paola. Bueno, eh, un niño abandonado siempre se va a sentir como una víctima, no querida, le va a costar mucho, mucho separarse
de las personas, las cosas y los animales, ¿vale? Y prefiere no ver los problemas en una relación, así le están estallando en la cara, ¿vale? ¿Por qué? Porque no quiere separarse de la pareja, porque sabe inconscientemente que si se separa, va a tener esa emoción de abandono. Entonces por eso él prefiere aguantar todo lo que suceda en esa relación, menos separarse. Por eso nosotros vemos relaciones donde hay mujeres que las golpean, maltratadores, así como hay mujeres cuyos hombres los maltratan, hay hombres cuyas mujeres los maltratan. Eso es por género, eso es común del ser humano, no es por género, ¿vale? Entonces, esas situaciones llevan a esa codependencia emocional, a esa humillación, entre comillas, y esa falta de autoestima, y se vuelven permisibles para ese tipo de relaciones. Entonces, eso es inconsciente, ahí no hay que culpar a nadie, ni decirle, pero ¿por qué es tan boba? Es que no lo ves, no es capaz, porque es un programa que ya tiene insertado para seguirlo al pie de la letra, porque no conoce otra manera de hacerlo. ¿Vale? Bueno, eh, ya vimos que la característica del niño abandonado es que o lo abandonen en sus relaciones sociales, de amistad, emocionales, o que él abandone. Con esta característica de este niño, ¿alguien se siente identificado hasta ahí con este primer criterio o todos fueron muy queridos? Es importante que si tienen dudas me las pregunten, ¿vale? Porque la idea es que se puedan identificar con una herida. Como yo les digo, yo he pasado por las cinco, pasé por las cinco. Realmente fue mi experiencia de vida, pero no porque mis papás hubieran sido malos, sino porque su educación no permitió entregar lo que el niño, lo que este niño quería en ese momento. Entonces, digamos que he hecho un trabajo muy fuerte, pero para poderlo hacerlo tuve que reconocer que lo tenía. ¿Sí? Entonces qué rico que si se sienten identificados lo vayan anotando con una palomita, con un chulito, lo vayan anotando ahí así: yo soy herido, yo soy abusado, yo soy humillado, etc. Porque al final les voy a dar un ejercicio, si nos alcanza el tiempo. Venga, yo veo porque, yo qué horas son, si nos alcanza el tiempo, son las 8:30. Y vamos con la primera niño herido. Hola, Caro. Yo identifico, mi padre murió cuando yo tenía años. Sí, pido perdón, pero los abandonados en mi lista. Sí, pido. Suselín, no te entiendo ese sí pido. Si eres un poquito más específica. Sí, claro, puede presentarse, sí, señora. Esa es una característica y podría presentar una herida de niño abandonado. Bueno, nos vamos con el niño interior humillado. ¿Qué es el niño interior humillado? Aparece cuando uno de los padres o ambos se avergüenzan de él o lo avergüenzan, ¿sí? Entonces lo rebajan, lo comparan, siempre hay esa comparación. Entonces aparece uno de los criterios más dañinos que hay para los niños, y es el debería. Es que tú deberías de ser como Julanito, tú deberías de comportarte como Julanita, tú deberías, si tú fueras como tal, tú serías como tal. Ahí estás generando una herida de humillación. ¿Cómo? Lo estás avergonzando. No más, ahí no hay nada más. Y lo peor es que lo hacemos en público. Entonces, voy a volver con otro tema mío. Cuando yo era chiquis, tenía 8 años más o menos, siempre me he caracterizado por ser alto. Entonces yo era el más alto del barrio donde yo vivía. Pero ¿qué sucedía? Que cuando yo salía a la calle, mis amigos me pegaban. Por solo el placer de pegarme, y yo me dejaba pegar, porque una de las características de sobreproteger a los hijos, nosotros sobreprotegemos para que ellos no sufran lo que nosotros sufrimos, pero realmente los estamos cohibiendo y no les estamos permitiendo vivir experiencias para que resuelvan. Entonces, como mis papás me amaban tanto, me sobreprotegieron y yo no sabía cómo reaccionar ante el entorno. Entonces mis amigos me robaban, me pegaban, por cualquier cosa me pegaban, entonces yo me iba llorando, yo, ay mamá, me pegaron. Y mi mamá siempre estaba en la puerta, y entonces mi madre decía: claro, grande y bobo, mire, tan grandote y dejándose pegar de todo mundo. No era solamente que me dijera eso, sino que lo hizo voz populi de todo el barrio, porque como estaba afuera y hablaba fuerte, entonces lo expresaba con su alegría. Entonces, ¿qué sucedía? Que yo en ese momento me sentía humillado por mi mamá, ¿vale? Ella no lo hacía de mala intención,
Cuando trabajé esto, comprendí que ella lo hacía para que yo no me dejara pegar, para que yo sacara fuerza y le metiera la mano al que me fuera a molestar, ¿vale? Pero en ese momento ese niño no sintió eso. Otro hecho que me marcó mucho fue, yo estudié en un colegio franciscano, entonces a nosotros nos formaban en filas, ¿vale? Y nos veían las uñas y nos veían los zapatos, si estaban embetunados. Un día no embetuné los zapatos, me fue con ellos sucio y entonces el profesor, el decano, me sacó de la fila a un lado y él tenía una regla metálica y tenía o nos pegaba aquí en la plancha de la mano o me pegaba en el zapato con el filo de la regla. Imagínense uno ante 120 niños, 240 ojos, el nivel de humillación que puede tener y sentir, ¿sí? De que todo el mundo vea cómo alguien te pega porque no hiciste algo. Ese fue otro aspecto que me marcó muchísimo. Otro muy común en los niños es cuando se hacen popis o pipí en la guardería o en el colegio y entran al salón y todo el mundo se burla de ellos. Ese es otro aspecto que puede generar una herida de humillación. En resumen, lo que es el colegio, los amigos y la familia son los lugares y las personas que pueden generar esta herida de humillación, ¿vale? Esta experiencia es difícil de reconocer porque nos da vergüenza decir que la tenemos y más que la tenemos, decir lo que la generó o lo que ocurrió para generarla. Cuando tú no sanas un niño humillado y la persona se queda con la humillación, el adulto va a desarrollar conductas masoquistas, no desde la parte sexual. Va a hacer todo lo posible para ser humillado, para que lo humillen. Sin darse cuenta, de manera inconsciente, va a hacer que las cosas sucedan de una forma tal que le digan algo y ese decir genere en él una emoción o una sensación de humillación. Entonces aprendes a decir frases como, es que la vida es así, no, es que yo vine para sufrir, está bien, es que yo me lo merezco. Son como las frases más clásicas de estas personas. Esa experiencia del niño humillado se asocia mucho con la madre, con la madre. ¿Por qué con ese hermoso ser de luz se asocia tanto? Por una razón muy, muy fácil. Una, porque cuando nos humillan buscamos a mamá. Mamá es la que protege, papá es el que da el permiso. Pero la más importante, la que más influye, es que mamá, ese hermoso ser de luz, es tan comunicativo y tan sociable que le cuenta a todo el mundo todas las veces que quiera, hasta que se le olvide. Entonces, si cuenta la experiencia 100 veces, imagínate, tú te sientes 100 veces con esa misma emoción y sensación, pues te sientes cada vez más chiquitito. Listo. Por eso es que la herida de humillación siempre se relaciona con mamá, no con papá. ¿Por qué no con papá? Porque nosotros hay un tema que por orgullo, por machismo, no nos permite decir lo malo de nuestros hijos, sino que por el contrario, exaltamos siempre lo bueno de nuestros hijos. ¿Listo? Mamás no lo hacen de mala intención, simplemente que para ellas se volvió un común. Es común contar las cosas, las embarradas de los hijos, pero el niño no capta eso realmente. Entonces ahí es donde se puede generar esa herida de humillación. En ocasiones los niños de madres solteras también sienten a temprana edad que ellos son los hijos de la vergüenza y la herida surgirá de ellos de manera muy intensa. Es un dolor muy intenso realmente. Lo que viviste no te hace sufrir. Realmente lo que tú vives no es lo que te hace sufrir. Que te hayas orinado, que te hayan pegado, que te hayas hecho popis en el pantalón. Es la emoción, es la reacción que viví y esto genera la herida. Que si no se trabaja, sigue hasta el momento en que tú te conviertes en adulto y ahí la vas a vivir con mayor intensidad. ¿Vale? Aquí terminaría la herida de humillación para que también vayan sacando la palomita a ver si alguien se identifica con estas características, para que lo vaya teniendo ahí, si se acuerda de pronto en qué momento, qué acción, qué fue lo que sucedió. Por favor, compartan el video, conviértanse también ustedes en un instrumento para que otros puedan tener esta información, más que todos los papás. Esta información es para los padres o para los futuros padres, o para aquellos que están repitiendo historias y vayan comprendiendo el para qué las están repitiendo. ¿Sí? Porfa.
¿Alguna duda? ¿Quién se sintió ahí identificado con el humillado? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, yo por el humillado también me identifiqué. Ya llevo dos palomitas acá claritas. Bueno. Listo. Entonces vámonos con el niño interior rechazado. Eh, el niño interior rechazado va a crear una idea equívoca a su derecho de existir. Cree que no merece ser de éxito, no merece ser feliz, no merece la riqueza, no merece el amor y hasta en la intensidad sexual también se ve afectado, lo tiene limitado. Eh, esta herida está más asociada con el progenitor del mismo sexo. Si eres varón, el rechazo lo vives más fuerte si es de tu padre que de la madre. ¿Listo? Y si es mujer, lo vives más fuerte de mamá que de papá. Entonces, ¿qué pasa si eres varón? Si eres varón y tu papá quería algo y no le hacías caso, no lo cumplías, él te rechazaba y no sentías amor por parte de él, no sentías su cercanía, te sentías rechazado. Si eres una niña y no hacías lo que mamá quería, te sentías rechazada por mamá porque no la satisfaciste. ¿Sí? Lo que ella quería no se lo cumpliste. Entonces ella te rechazaba y tú te sentías rechazada. ¿Vale? Eh, Cuando no se cura la herida de rechazo, entonces vas a traer a tu vida circunstancias o personas que te van a rechazar o que tú vas a rechazar. Haces cosas inconscientes para que los demás te rechacen o tú rechazas tu felicidad. Entonces, póngame mucho cuidado a esta parte porque es bien importante porque hace parte de todo el tema de relaciones. Nuestro progenitor del mismo sexo te enseña a amar y a darnos amor. Si nos rechazó, entonces ignoramos cómo amar y cómo darnos amor. ¿Listo? Caro, con el niño interior rechazado. ¿Te sientes identificada, Caro? Bueno, entonces voy a recapitular. Nuestro progenitor del mismo sexo te enseña a amar y a darnos amor. Si nos rechazó, entonces ignoramos cómo amar y cómo darnos amor. Si yo soy hombre, y vi cómo mi papá le daba amor a mamá, galante, flores, besitos, apapacho, la consentía. Yo aprendí cómo dar amor a una mujer. Pero si mi papá me rechazó y veo que mi papá no se caracteriza por situaciones emocionales de afecto con mi mamá, yo no aprendí cómo expresar el amor, ni darme amor a mí mismo, ¿vale? Entonces nos costará expresar el amor en pareja. Entonces por eso encontramos hombres que no nos fluye ser cariñosos, ser expresivos, ser detallistas, ser galantes. Listo. A veces encuentras, por ejemplo, una mujer le dice a un hombre, mi amor, ¿tú me amas? Entonces el hombre le dice, ¿usted para qué me pregunta bobadas? Ay, amor, dime. Y yo, pues que tú sabes que yo no sé, yo no sirvo para decir esto. Ahí hay una evidencia de algo que él no pudo aprender en esa relación de mamá y papá. Si nuestro progenitor es de sexo contrario, o sea, mamá, mamá nos enseña, en mi caso, cómo recibir el amor. Entonces, yo vi a mi papá darle a mi mamá flores, abrazos, apapachos, consentirla, ¿sí? Y mi mamá era brusca y no sabía recibirlo. Entonces yo vi cómo papá podía entregar el amor, su expresión de amor, pero no aprendía cómo recibir. Entonces en mi edad adulta voy a ser poco fácil para mí recibir algo de mi pareja femenina porque yo no lo vi en mi mamá. ¿Listo? Por eso es tan importante las relaciones de pareja, estos pequeños detalles que son los que los niños ven y que expresan como adultos.
Si hay alguna pregunta con esto, por favor, porque esta parte es muy importante porque hace parte de ese niño rechazado. Por eso es muy importante comunicación y expresión. Y todo lo que vean nuestros niños es lo que van a aprender de adultos. ¿Listo? Si nuestro progenitor, vuelvo a repetir el caso, si yo veo que mi papá es galante, mi papá me dio amor, mi papá es galante, mi papá es detallista, le entrega esos detalles a mamá. Y yo veo que mamá es tosca y, no y recibe de una manera parca eso que mi papá le da, yo aprendo cómo dar, pero no aprendo cómo recibir en mis relaciones. ¿Listo? Ese es el impacto que tenemos. ¿Vale? Entonces, ¿quién se identifica ahí con esa herida de rechazo? Ahí ya vamos con 3. Hola Eliana, ¿hasta qué edad de los niños primer sectenio? El primero es de los 0 a los 7. Los sectenios son cada 7 años. 0 a 7, 7 14, 14 21, 21 28, 28 35, 35 42, 42 49. ¿Vale? Hasta ahí van los sectenios. Yo hablé hace como 2 semanas acerca de los tanques del amor, tienen algo que ver con el tema de los sectenios. De pronto hago un Facebook Live con sectenios porque es una parte importante dentro de todo el tema emocional de nosotros como adultos. Bueno, listo. Aquí ya vamos entonces con el niño, las heridas del niño abandonado, del niño humillado y del niño rechazado. ¿Quién se sintió identificado ahí con el niño rechazado? Ese es muy, muy interesante de la parte de cómo dar y cómo recibir. Listo. Bueno, entonces ya llevamos 2. ¿Y cuando no naciste del sexo que querían los padres? Puedes tener una sensación de rechazo, ¿sí? Puedes sentirte rechazado. Tuve, hace como 3 meses, una persona que nació niña, pero los papás querían ser niños, entonces querían un niño, entonces se sintió rechazada y estamos hablando de un tema de cambio de sexo, sí. Entonces, esa es una implicación. Eso genera una herida de rechazo en los niños, cuando no eres deseado. Bueno, niño abusado. Entonces, vámonos con el niño abusado. No voy a hablar acá de la parte sexual, voy a hablar de la parte psicológica y de la parte física, ¿vale? Porque la parte sexual tiene otra connotación. Realmente un niño rechazado, la herida, empieza a vivirse cuando la persona tiene conciencia de sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que si hubo un abuso de un bebé entre los 0 y los 2 años, no hay conciencia y no lo vas a recordar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque los niños hasta los 2 años se sienten en unidad con mamá, ¿sí? Sienten que son uno solo, no se sienten como un individuo aparte de mamá. A partir de los 2 años, estos niños ya empiezan a tener conciencia de haber sido, de que son unos individuos diferentes a mamá y empiezan a tener una conciencia individual. Entonces, después de los 2 años, cuando decimos, ven acá, no te alejes, a ver, ¿cómo lo explicamos? Cuando el niño empieza a sentir que mamá la aparta, la llama, la mima, ya ese niño empieza a tener conciencia, pero es solamente después de los 2 años como individuo. Esta herida de abuso, de herida de abuso, se ve más frecuentemente asociada al progenitor del mismo sexo y es de quien nos afecta más. ¿Listo? Ejemplo, entonces una niña le parecía abuso que su mamá le pidiera ayudar a cuidar a su abuela, realizando todas las actividades, limpieza, bañarla, hacer la comida, lavar, mientras sus hermanos se la arreglaban para no colaborar con los quehaceres de la casa. Entonces ahí se generó en ese momento para ese ser humano una herida de abuso. ¿Sí? Recuerden que las heridas no son generales, se recuerde del entorno, de la perspectiva que tenga la persona en ese momento y cómo lo vive. ¿Vale? Entonces, esa niña se sentía abusada y decía, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y la mamá le decía, no, cállese y hágalo. Y la niña se siente abusada de esa persona que en este caso era su mamá. ¿Vale?
Entonces, por lo regular le pasan a los hijos mayores o a aquellos hijos cuyos papás tienen que salir los dos a trabajar y ella queda como encargada de sus hermanitos. ¿Cuál es la señal principal cuando hay una herida de abuso? Básicamente la principal señal son la envidia en las relaciones interpersonales. Entonces existe también una falta de capacidad para poder aceptar que se merece algo. Eh, Cuando vives una etapa adulta, presentas conductas de rigidez. Eres muy estricta, muy dura contigo y con los demás. Y en la medida que eres rígida o rígido, te das cuenta que eres un niño abusado. ¿Vale? Lo interesante es que al ser consciente de esta herida, eh, te das cuenta que tu progenitor del mismo sexo tú, la tuvo o la tiene. ¿Vale? Entonces aquí haces conciencia rapidito y dices, ah, con razón yo soy así, si es que mi mamá era así. Entonces ahí empiezas también a hacer, cuando haces conciencia, empiezas a tomar acción para cambiar esa particularidad y sanar y recuperar a ese niño. ¿Qué enfermedades podrían manifestarse con este tipo de herida? Una gastritis, una esclerosis múltiple, problemas de piel. ¿Por qué problemas de piel? Porque para la piel, cuando tú tienes problemas de piel, das un mensaje al entorno de no me toquen. Y ese no me toquen genera inconscientemente una emoción de rechazo para vivir o revivir esa herida que tienes. Las dos heridas, como el rechazo y el abuso, son las de más fácil curación, que no necesitan casi tratamiento terapéutico y que de forma natural, cuando tú lees, cuando tú ves videos, cuando tú escuchas, cuando tú trabajas o ves documentales de desarrollo personal, poco a poco tú vas limando esa herida. Son como de las más fáciles para uno trabajarlas sin necesidad de recurrir a un proceso terapéutico. Vale, claro que depende de la intensidad y cómo lo hayas vivido. Listo, yo soy claro con eso. Bueno, entonces ya llevamos la herida del niño abandonado, del niño humillado, del niño rechazado y del niño abusado. ¿Quién ahí se sintió identificado con esa herida? Por favor, compartan el video, compartan la información. Recuerden, vuélvanse en instrumentos para otros. Yo veo acá cómo va ese compartir para que otros puedan tener también la misma información, también se puedan nutrir y podamos estar aquí en una cadena de bienestar para muchas personas. ¿Listo? Y recuerden, vuélvanse instrumentos para otros. Yo veo acá. Yo aquí hice aquí un daño. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a irnos con la última herida del niño interior, que es el niño traicionado. Entonces, ¿cuándo te sientes traicionado? Cuando uno de los dos padres te hace una promesa y no la cumple. ¿Sí? Entonces, cuando no te cumplen una promesa, generan un adulto controlador. ¿Vale? ¿Y por qué te vuelves controlador? Para evitar que te vuelvan a traicionar. Básicamente eso es lo que genera la herida de traición. Esta herida es muy interesante porque esta herida se genera desde esta herida experiencias muy dolorosas que no tienen nada que ver con su presente, quedaste enganchado con ese momento de la traición, ¿vale? Entonces, las cosas en este momento no están pasando, realmente en tu presente no están pasando, pero tú estás todavía con ese momento de tiempo en el cual alguien te hizo esa promesa y no te la cumplió y quedaste todavía con ese dolor. La causa principal de mantener un niño interior traicionado es, más que la causa, el resultado de un niño traicionado es que le es poco fácil perdonar o perdonarse, ¿vale? Por lo que hizo o por lo que él mismo se ha hecho. Se castiga muy duro, es muy duro con él. Entonces, aquí, por ejemplo, en PNL utilizamos mucho la técnica de otorgando el perdón, que sirve para limpiar esa herida. El niño herido, por lo regular, un adulto que tiene una de estas heridas, siempre prefiere seguir el camino más fácil, que es el de no trabajarse, el de seguir viviendo las mismas experiencias. Pero en realidad, estas heridas nos complican la vida,
en la etapa adulta. Mientras más esperemos a sanar, más se agravará esta herida. Y si nosotros no hemos curado estas heridas y tenemos hijos, nosotros por aprendizaje vamos a trasladarle esos mismos aprendizajes a nuestros hijos y van a vivir las mismas experiencias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen ejecutivo. Se me salió el ingeniero. Vamos a salir un pequeño resumen ejecutivo de las heridas que acabamos de ver. Entonces, el niño abandonado. Vimos que se vive con el progenitor del sexo contrario. El niño que tiene la herida de humillación se vive más con la madre. El niño que vivió la herida de rechazo se vive más con el progenitor del mismo sexo. El niño que tiene la herida de abuso se vive con el progenitor del mismo sexo. Y el niño que tiene la herida de traición se vive con el progenitor del sexo opuesto. Mientras más nos dañen estas heridas, será humano y normal reprochar a nuestros padres por habernos hecho sufrir, ¿vale? Y poco fácil también perdonarlos y comprenderlos, y es natural, desde la racionalidad. Sin embargo, más adelante en nuestras relaciones nos vamos a desahogar, vamos a trasladar este rencor en las personas del mismo sexo que nuestros padres ocasionaron este pequeño daño. Entonces, por ejemplo, si la herida fue con el progenitor del sexo contrario, entonces te vas a desquitar. Si yo soy hombre, me voy a desquitar con la mujer. ¿Sí? Si ella es mujer y tiene la herida, se desquita con el hombre. ¿Vale? Entonces, si la herida fue con el mismo sexo, te vas a desquitar con las personas de tu mismo sexo. Entonces, si eres mujer, vas a tener conflictos con las mujeres. Si eres hombre, vas a tener conflictos de relaciones con los hombres. Si sufriste humillación y eres hombre, te enseñas con tu esposa. Si sufriste humillación y eres mujer, te enseñas con tu esposo. Si sufriste la herida de rechazo y eres mujer, tu dificultad estará con las mujeres. Si sufriste la herida de abuso y eres hombre, será con los hombres. Si sufriste la herida de traición y eres mujer, te desquitarás con los hombres, y si eres hombre, te desquitarás con las mujeres. ¿Vale? Bueno, hasta ahí estamos claros. Llevamos 1 hora 2 minutos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo ha sido claro? ¿Todo lo tienen claro? Para seguir con este resumen ejecutivo. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿O todo está claro? ¿O todo está claro? Igual el video va a quedar grabado. Cualquier inquietud me pueden escribir por el inbox. ¿Listo? Bueno. Un niño abandonado, un niño que tiene la herida de abandono, aumenta su herida cada vez que abandona algo que deseaba con mucho interés o cada vez que lo abandona. Un adulto que tiene la herida de humillación de niño humillado, aumenta más la herida cuando te rebajas o te comparas con otros. Un adulto que tiene la herida de rechazo aumenta su herida cada vez que te consideras un bueno para nada. Un adulto que tiene una herida de abuso aumenta su herida siendo muy exigente consigo mismo. Y un adulto que tenga la herida de traición aumenta su herida mintiéndose y no cumpliendo con sus compromisos. Listo, esas son como las características de las 5 heridas y digamos que el resultado final. Bueno, antes de darles una técnica para recuperar, para que la hagan en la casa y puedan recuperar ese niño poco a poco, ¿hay dudas? ¿Todo está claro? Por favor, proaliméntenme, o ya no hay nadie aquí para pagar e irme. Cuéntenme pues. Si no me contestan es porque no hay nadie conectado, entonces aquí apagamos y nos vamos. Vamos a ver la novela. Sí, listo. ¿Todo está claro entonces? Niñas, niños. Ariel. Listo. Listo, Ariel. De una. Compartan por favor el video, compártanlo, porfa. Compartan el video, conviértanse en instrumento para otros. Antes de regalarles esta técnica,
Vamos acá. Bueno. Listo, entonces una forma para recuperar el niño interior es una técnica que utilizamos en PNL que se llama la técnica de la silla vacía. Realmente hay otra que se llama la línea de la vida, pero me gusta mucho trabajar con esta porque tiene, bueno, es de gustos. Me gusta, cualquiera de las dos funciona, pero esta me inclino más por esta. Entonces, pongan mucha atención cuál es la técnica y cómo la van a hacer. Vas a escribirle una, ya viste las 5 heridas. Si te identificaste con una herida, recuerden que lo primero es reconocerla, ¿sí? Segundo es encontrar ese momento de tiempo en el cual tú te pudiste haber sentido abandonado, humillado, abusado, traicionado, rechazado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, me voy a ir al de la humillación, que fue cuando el decano me pegó en medio de 120 personas y 240 ojos. Entonces ahí hubo mi herida de humillación. Entonces voy a escribir una carta y voy a trabajar con el niño herido de humillación del colegio. ¿Vale? Entonces, antes de escribir la carta, apagas celular, televisor, le dices a tu pareja o a tu hijo, venga, regálenme 10 minuticos que quiero hacer este ejercicio solo, quiero hacerlo acá en completo silencio, porque vas a hacer una introspección y un trabajo contigo mismo. Te vas a concentrar y es posible que te vayas a ese momento de tiempo y sientas esas emociones. Respiras profundo, siempre le digo a las personas, respiren profundo 3 veces. Respiras profundo por la nariz, sostienes durante 5 segundos y botas muy lento por la, perdón, respiras por la nariz, sostienes 5 segundos y botas muy lento por la boca, haces el ejercicio 3 veces y te conectas y te vas a ese momento de tiempo. Ah, bueno, me sucedió este escenario, me sentí así humillado, chévere, ah, bueno. Entonces, estoy aquí en este momento de tiempo y veo y siento qué fue lo que me molestó. Y empiezo a expresarlo desde la molestia. La carta que vas a hacer, ojalá en una hoja de color amarilla. ¿Por qué amarilla? Porque eso para el cerebro significa, venga, póngame atención. ¿Vale? Entonces te enfocas. No lo hagan ni en hojas de color blanco ni con rayas. Háganlo con una hoja de color preferiblemente amarilla o de cualquier otro color. Máximo de 10 a 12 renglones. ¿Por qué? Porque es que los niños no te van a leer 3 cartas. Los niños les da pereza leer. Entonces, máximo 10, mínimo 5. Lo puedes escribir una carta ejecutiva. ¿Vale? Entonces, le vas a expresar, por ejemplo, en mi caso. Entonces, yo le voy a decir, Víctor Hugo, soy yo como adulto y me gustaría hoy decirte, perdón, decirte a ti, Víctor, yo tenía en esa época 8 años, decirte a ti, Víctor Hugo de 8 años, que en esa ocasión en que el decano llegó y te sacó de la fila y te pegó ese reglazo en la mano o en el zapato, delante de todo el mundo, era porque el profesor posiblemente en ese momento tenía algún malestar y se desquitó contigo. Tú no tienes la culpa, no fue tu culpa. Esa situación fue ajena a ti. Y te pido que elimines esa sensación de haberte sentido humillado y que me permitas darte un abrazo, darte un besito y te prometo que voy a estar contigo todos los días de mi vida y no vas a volverte a encontrar solo nunca. Te voy a recuperar a partir de este momento porque merecemos ser felices. Es posible que cuando tú escribas la carta llores o sientas emociones de tristeza. Está bien, siéntete, no hay problema. Escribes esa cartita con menos de 10 renglones, esperas de 3 a 4 minutos en esa silla y te pasas a la silla que tienes enfrente, ¿vale? Entonces, cierras tus ojos en ese momento cuando tú te pasas a esa silla, vuelves a hacer el ejercicio, respiras profundo, cierras tus ojos, te imaginas que eres ese niño que está en ese patio recibiendo ese reglazo, este es mi caso, no mi ejemplo, que estoy en ese patio recibiendo ese reglazo y en ese momento en que siento yo ese reglazo, que veo y escucho qué fue lo que sucedió, allí me di cuenta que recibí una carta y la abro. Y desde la percepción del niño leo la carta.
Entonces llego y cojo la carta y, ay, qué interesante, yo, Víctor adulto, le digo a Víctor de 8 años, entonces yo digo, ay, me están escribiendo a mí, porque está hablando el niño. Que en esa ocasión en que ese decano te pegó, posiblemente estaba enfadado, tú no tienes la culpa, voy a estar contigo el resto de mi vida, ta, ta, ta. Te prometo que voy a estar siempre contigo y nunca te voy a dejar solo, porque merecemos ser felices. Yo en esa otra silla, sentadito, me permito sentir como niño lo que estoy leyendo de esa carta. Me permito sentir esas emociones que tenía ese niño. Y noto qué me pasa como niño. ¿Vale? ¿Qué siento al leer que el adulto viene a recuperar, me viene a rescatar, me viene a darme lo que yo en ese momento no tuve? Cierro los ojos y me siento acariciado y amado. Y me siento bien. Y me permito sentir esas emociones de ese niño al leer esa carta, ¿sí? Y siento como ese niño, yo como niño me imagino a ese yo adulto abrazándome, dándome un beso, acariciándome, haciéndome sentir amado, haciéndome sentir bien. Y espero 3 minutos, más o menos. Va. ¿Cuál es la magia de este ejercicio? Realmente. La magia es que cuando pasen esos 3 minutos, tú como niño en esa silla, vas a contestar, le vas a contestar al adulto, pero vas a escribir la carta con la mano con la que no escribes. Entonces yo, por ejemplo, adulto escribo con la derecha, cuando yo vaya a contestar la carta como niño, escribo con la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque se me va a dificultar escribir la carta como en ese momento se me dificultaba escribirla. Y simplemente yo como niño respondo, eh, de esta manera voy a sentirme, yo como niño, yo Víctor, niño, le respondo al adulto diciéndole, quiero darte las gracias por la carta, me sentí muy bien, me siento seguro al leerla, estoy emocionado porque tú vienes acá, vas a estar conmigo, viniste a verme, me siento mejor, te amo muchísimo, lo que ustedes quieran, escribirle a ese adulto. Y lo vas a hacer con la mano izquierda, muy importante, ¿vale? Cierra la cartita, esperas 3 minutos, sientes esa emoción de escribir esa carta, te paras de esa silla, te colocas nuevamente al frente, ya como el adulto, ¿vale? Lees la carta del niño y ahí hiciste ya la conexión, ya hiciste esa sincronía con ese ser, con ese niño interior. Le escribiste dándole un apoyo, él se sintió acompañado, te volvió a escribir invitándote también a que le permitas acompañarlo y agradeciéndote y hiciste la primera reconciliación. Tú puedes repetir el ejercicio el mismo día si sientes que tienes una herida de abandono, de abuso, de traición. Puedes hacer las cartas que quieras ese mismo día. ¿Vale? Unas fechas importantes para hacer este proceso, ¿cuáles son? El día de nacimiento o Navidad. ¿Por qué? Porque simbólicamente para el cerebro significa el nacimiento de un nuevo ser. Ahí, en esa reconciliación, estás renaciendo con un nuevo ser en tu interior. ¿Vale? Háganlo, hagan el ejercicio que es muy bonito y lo más interesante es que a medida que tú lo haces, se vuelve para el cerebro algo tan normal que llega un momento de tiempo en el cual ya no necesitas hacer más cartas. Ya el mismo inconsciente identifica la situación y dice, ah, no, esto hay que sanarlo, hermano, porque esto tiene otra interpretación, lo suelto. ¿Sí? Esa es la magia de este ejercicio. Esto es una gestal. Entonces, ese es como el regalo para ustedes, para que por favor lo practiquen. Si tienen dudas, me escriben por el inbox, que con mucho gusto yo les resuelvo. Finalmente, ya para cerrar este capítulo, ¿qué recomendaciones yo les puedo dar para recuperar ese niño también? Vivan como niños, no vivan como viejitos, como adultos, sino que disfruten su presente, ¿vale? Yo les explicaba al inicio de este video que el niño vive del ahora y nosotros vivimos es del pasado y del futuro y no del ahora. Entonces simplemente volvamos a la hora. Vívelo como si fueses a morir.
No esperes a tener una enfermedad terminal o una enfermedad grave para valorar lo que tienes y para valorarte. Joe Grinder decía que, o dice, John Grinder dice que nosotros sufrimos realmente porque interpretamos mal. Richard Bandler, en una capacitación que tuve con él, fue muy chistoso porque él dijo, listo, si decides ser infeliz, sé el más infeliz del mundo y gózate. Entonces yo decía, pues este man se la fumó verde. Pero él decía, no, es que realmente te la tienes que gozar porque es que si sos infeliz es porque tú mismo lo atrajiste. Así de sencillo, tú lo has elegido. Entonces, si eres infeliz, pues gózatela. No hay nada más que hacer. Eso se llama aceptación también, desde la comprensión. De acuerdo a las estadísticas, como siempre, se me sale otra vez el ingeniero, para sonreír se necesitan solamente 12 músculos. Para estar enojado se necesitan 48. Entonces, por Dios, utilicemos solamente 12. Es muy fácil. Cuando tú le sonríes a la vida te sonríe. Eso es una realidad. Sentir rabia es lo mismo. En estos días escuché algo en una conferencia y me pareció interesante y se los voy a regalar. Cuando tú sientes rabia, es como sentir orgasmos. Entonces el cuerpo se tensiona, el cuerpo se pone caliente y el corazón late más fuerte. Pues vida hermosa, cuando me dé rabia, me doy cuenta que está en un orgasmo. Y ya, le cambia la perspectiva realmente a lo que estás viendo y a lo que estás observando. Bueno, espero que esto haya sido de aporte para ustedes, tanto como lo fue en algún momento para mí, y todavía lo es para mí, lo aplico mucho en mi vida, en mis terapias, en mis procesos terapéuticos. Los invito nuevamente para el próximo jueves 25, el próximo jueves 2 de mayo, voy a tener el primer taller virtual que se llama Creyendo y Confiando en mí, Autoestima y PNL. ¿Qué vamos a trabajar ahí en ese taller? Vamos a trabajar pura conciencia, vamos a ser consciente de lo inconsciente. Vamos a trabajar qué tanto se van a dar cuenta las personas, qué tanto se quieren, qué tanto se aman, qué tanto se han entregado al exterior y no se han trabajado internamente. Vamos a trabajar árbol genealógico. Hay un ejercicio muy bonito para liberar esas cargas que no nos han permitido ser felices y que han estropeado ese amor propio. Vamos a tener también identificar cuál es tu personalidad, que con base a la personalidad te comportas, pero ese comportamiento tiene algo detrás de, ¿vale? Y vamos a trabajar también, les voy a regalar en ese taller una meditación de 7 días para fortalecer cada uno de los chakras nosotros tenemos 7 centros energéticos. Cada centro energético tiene unos órganos a su cargo. Cuando nosotros tenemos emociones de baja vibración y por lo regular cuando tenemos autoestima muy baja, esos centros energéticos se bloquean y ahí es donde aparecen las enfermedades o donde empiezas a decaerte energéticamente y te da pereza hacer las cosas y empiezas a vibrar en unas cosas, en unas frecuencias que vas atrayendo lo que no necesitas. ¿Listo? Entonces, esa meditación está hecha 7 meditaciones de 7 minutos por 21 días. Cada 7 días repites las meditaciones y cada una está hecha para poder activar ese chakra y para que ustedes mismos también sean conscientes de vivir nuevamente aquellas emociones y sensaciones de alta frecuencia que hoy por alguna creencia limitante, por tu entorno, por todo tu ambiente, lo perdiste. Ese es un regalo muy especial y un plus. El taller Juan, es tu otro taller. ¿Cuál otro taller, Juan? Aquí estoy hablando de Creyendo y Confiando en mí, Autoestima y PNL, que ese es el 2 de mayo. Tiene un costo simbólico, $20, no cuesta más para todo el trabajo que vamos a hacer durante esas 3 horas. Créanme que esto es un seminario, porque esto es realmente un seminario. Ese seminario está alrededor de más o menos 100, $150, ¿vale? Pero lo que interesa en este momento es fortalecer cada una de las personas que se encuentren ahí. Es el 2 de mayo, Juancho, ¿vale? Tiene un costo de $20 y es el 2 de mayo de 7 de la noche a 10 de la noche. Por lo regular nos podemos ir un poquito más, pero
La información es para darla y es para compartirla y es para que crezcamos todos. Por favor, compártanlo si les suena. Va a ser muy enriquecedor porque es un taller diseñado solamente para trabajar la autoestima, ¿sí? Para darte cuenta cómo la tienes, en qué aspectos te estás moviendo, en qué aspectos de relación te estás moviendo de acuerdo a esa autoestima y cómo cambiarnos y liberarnos a través de ejercicios de conciencia, de trabajo espiritual. Cuando tú estás conectado con tu espiritualidad, es muy fácil salir adelante a hacer procesos de cambio. Entonces, por favor, compártanlo. Está en mis redes. Es el 2 de mayo de 7 de la noche a 10 de la noche. Es virtual. Las inscripciones son solamente hasta el día martes, porque el martes en la noche, hasta el mediodía serían las inscripciones, porque el martes en la noche voy a compartir la información necesaria para el taller. Hay algunos ejercicios que hay que llenar para que el día del taller los podamos trabajar. Hola Adri, gracias Víctor, muy interesante el tema. No, con todo el amor del mundo Adri, para que lo compartas también. Bueno, muchas gracias a todos por esta hora y 20 minutos. Fue muy rico con ustedes compartir esta información. Me sirvió muchísimo en algún momento de mi vida. Me ha servido para trabajarme muy fuerte, para reconocerme. Se han habido lágrimas, pero ya hay más satisfacciones que otra cosa. Les deseo que pasen una feliz y hermosa noche. Por favor, compartan nuevamente esta información y cualquier duda me escriben por el interno. Que tengan una feliz noche. Chao. Bueno, amigos de YouTube, esto ha sido todo por el día de hoy, así que cualquier cosa me pueden conseguir por el WhatsApp 315-582-9537 o por mis redes sociales. Que tengan una hermosa y feliz noche.